porque sé que puedo ayudar a mujeres que han sido abandonadas o que se sienten abandonadas o que están en relación, pero se sienten invalidadas, insuficientes y están ahí por miedo a ser juzgadas por su familia, por sus amigas, porque les da vergüenza sentir o pensar que se atrevan a decir que su matrimonio fracasó por la apariencia muchas veces de estar con alguien, es- esperando un cambio en una relación que no cambió nunca, en una relación que la hizo sentir sola, la hizo sentir, repito, insuficiente, la hizo sentir que no era tan guapa y que aunque ella diga o ella dice o él, porque también vamos a buscar aquí que esto es general, porque también puede pasar lo contrario en una relación de pareja, un hombre que se sienta así y que se sienta también invalidado, insuficiente, en una relación también homosexual o gay, vamos a llamarlo, de chica a chica, de chico a chico. Mira, yo hace unos días estaba hablando sobre esto, yo estaba experimentando todas las áreas, todos los lugares. Estaba experimentando estar soltero y sentirme insuficiente, invalidado y no suficiente. He experimentado estando en una relación donde la persona con la que yo estaba, que me atraía un montón, que sexualmente había una locura de química, pero que me hacía sentir insuficiente, que me hacía sentir incapaz, no validado, y que se iba en mi cara prácticamente con otras personas, escuchar de esa persona que yo supuestamente estaba sintiendo un amor loco por esa persona, ¿sí? Escuchar que yo no era tan guapo, escuchar que en una reunión y estar sentado con conocidos y que diga, bueno, es que yo estoy en una relación, pero a mí no me gustan, nunca me ha gustado estar con chicos, con personas guapas porque los guapos son infieles o no me gusta. Y yo siendo su pareja, o sea, yo no soy guapo, o sea, indirectamente me hacía sentir que yo no era guapo, yo no era suficiente. Y de repente también te pudo haber pasado a ti alguna vez. Yo creo que nadie tiene el derecho de hacer sentir a la otra persona menos. Y si pues no te parece guapo o guapa, pues no lo digas delante de otra persona, porque tú no sabes el autoestima que pueda tener esa persona. En ese caso, yo en ese momento tenía una autoestima súper baja porque pensaba que yo no era guapo, yo no era suficiente, yo no era capaz. También estaba en el lugar, ¿sí? Donde he estado con un sugar daddy, una persona mayor que yo sabía que le encantaba, le gustaba, que podía haber sido mi padre o mi papá y que lo que le pidiera me lo daba, pero aún así, eso me generaba invalidez, insuficiencia, no, o sea, lo que hacía era la validación de que yo no era bueno. También estuve o he estado en el lugar donde estaba en una relación con una persona de mi misma edad o allegada a mi edad y que yo sienta que esa persona, pues yo le gusto mucho, es, es una buena persona, es una persona que merece todo, pero hay algo en mí que no llena, hay una carencia en mí que esa persona no permite que se llene. Mira, yo estaba en he estado en una relación, mi última relación, me voy a atrever a hablar de esto, de una persona, yo creo que era el príncipe azul o en el caso de, esto es metafórico, en el caso de las personas, la princesa de los cuentos de hadas. Porque tenía todas las características que cualquier persona querría que en una relación hubiese. Yo sentía que esa persona me admiraba, yo sentía que yo para los ojos de esa persona era el más guapo del mundo, yo sentía que para esa persona eh,
había una química sexual de esa persona hacia mí que yo la podía notar, pero eso me generaba también de alguna forma eh, la carencia de querer sentir esa emoción tóxica que había arrastrado de la pareja que me maltrató, que me hizo sentir que no era guapo, que no era suficiente. Tal vez la parte esa y la sexual de esa persona y la del sugar daddy de la persona mayor que yo era la que me diera, la que me diera todo lo que yo quería porque yo me lo merecía. Entonces, al haber estado en esas partes y también en la parte donde estaba soltero y donde estoy soltero y donde pues me siento igual de alguna forma insuficiente. Y es por esto que me hice consciente de que no iba a venir nadie a amarme, ni que tampoco era suficiente con eso que nosotros llamamos e idealizamos el amor. El amor lo idealizamos donde queremos que nos amen y queremos amar locamente, pero ni siquiera nosotros sabemos mantener o tener una relación con nosotros mismos. Y mira, para poder yo llegar a este lugar donde he estado haciendo consciente de esto, tal vez muchas personas ya lo saben y lo han experimentado y ya lo conocen, pero hay un gran porcentaje de la población mundial, y te lo puedo asegurar, que, que no entiende esto como yo no lo entendía. No fue hasta que yo empecé a ser consciente y analizar los diferentes lugares donde yo he estado, ¿sí? En la relación tóxica donde la persona me hizo sentir que yo era feo, insuficiente, que no era bueno, era una relación prácticamente dañina. En la relación del sugar daddy, del tío que era mayor para mí que podía ser mi padre, o la persona que era mayor para mí que podía ser mi padre, o en el caso de una chica la madre, de un chico la madre, bueno, eh, pudo experimentarlo. Y en el caso donde hubo el príncipe azul o la persona que tú idealizas, que tú crees que es la perfecta, la suficiente, la que te va a hacer sentir y cumplir todos tus deseos y que de repente también tú te vas a sentir vacío. Y también en el lugar donde tú estás soltero o soltera, en el caso de las chicas, y pensar y decir, pero porque nada me llena. Este mismo escenario pasa en las finanzas, con el dinero, en las relaciones de pareja, en las cosas materiales que vivimos persiguiendo y vivimos queriendo conseguir, ¿sí? Y déjame decirte algo, nada de eso te va a llenar hasta que no hagas consciente de que lo único que va a llenar ese vacío de existencia es conectar a ti, conectar con el amor propio, conectar con la belleza real, conectar con ese superpoder que hay dentro de cada uno de nosotros, chicas y chicos. ¿Y cuál es ese superpoder que hay dentro de uno de nosotros? El poder de experimentarnos a nosotros mismos y conocernos. Pero yo te puedo preguntar algo y segurísimo tú no vas a responder. Te voy a hacer esta pregunta y la vas a responder si estás en vivo o estás viendo este video ahora mismo. ¿Quién eres tú? Te voy a dejar unos segundos para que tú pienses, ¿sí? Y cuando te hagas esa pregunta a ti misma o a ti mismo, responde o busca un lápiz o un papel y si quieres haz este ejercicio que te va a ayudar un montón, que eso fue lo que a mí me ha ayudado a conectarme. Escríbelo. ¿Quién eres tú? O piénsalo. Y ya sé qué es lo que me vas a decir, ¿sí? Tú me vas a hablar de lo que tú crees ser, ¿sí? ¿Y qué es lo que tú crees ser? Voy a poner un ejemplo haciendo el ejercicio como si fuese yo el que estuviese respondiendo, ¿sí? Antes de entender esto, yo me identificaba, bueno, yo soy Rodolfo, yo soy hijo de Josefa, soy hijo de Pedro, soy venezolano, eh, vivo en España, tengo X edad, puro bla, 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 puras etiquetas. Me etiquetaba en todo esto. Y yo sé que hoy tú también te etiquetas en ese personaje que quieres ser o con el que tú te has identificado hasta hoy.
Respondiste todo eso, ¿verdad? Tú eres María o Lucía o Juanito o Juanchito, bueno, cualquiera y te identificaste con toda esa programación que hasta hoy has creído ser. A ver, y no está mal, ¿sabes? Porque eso se llama identidad. Tú tienes que tener, debes de tener una identidad para, para relacionarte con el mundo o para que al menos puedas tener una, un personaje en la existencia en la que venimos aquí a este plano de existencia a experimentar. ¿Qué tal si te dijera yo hoy que todo lo que tú te contaste y todo lo que te contaron es una mentira? Que tú te has identificado con ese personaje y como te has identificado con ese personaje, te creíste toda la historia que te estás contando hasta hoy. Pero qué loco, Rodolfo, que estás diciendo tú que eso es una tontería lo que estás hablando. Bueno, te vuelvo a hacer una pregunta y te voy a hacer otra vez esta pregunta, ¿sí? ¿Quién eres tú? Y te vas a romper el coco y podemos estar aquí 2 días, un día, 3 horas, una hora, hablando, esperando tu respuesta. Y yo sé que, al igual que a mí me pasaba cuando yo hice este trabajo, no lo entendía. Yo decía, pero esta persona está loca o qué, como que me estresó porque bueno, yo soy Rodolfo, yo soy este. Eso es lo que sucede muchas veces. Nosotros tenemos una identidad que nos apropiamos de ella. Y por eso muchas veces nosotros creemos ser el cuento que nos cuentan. Esto es muy profundo, chicos, pero te voy a explicar algo. Cuando tú llegaste a este plano de existencia, perdona que voy a agarrar. Cuando tú llegas a este plano de existencia y cuando decidimos encarnar el cuerpo, tú llegaste a un cuerpo sin programación. Y pues por supuesto nos van etiquetando con el paso de los años, desde que nacemos. ¿Y qué es una etiqueta? Es como cuando tú tienes esta camiseta y te ponen el precio. Esto vale 200 euros, o esto vale 20 euros, o esto vale 10 euros. Desde que te etiquetan ya tú te identificas con eso. ¿Y cuál es la primera etiqueta que a ti te ponen o a nosotros nos ponen? El nombre. Bueno, tú te vas a llamar María, Luisito, Rodolfo, Panchita, Alejandra, bueno, cualquier nombre. Y resulta que, bueno, entonces tú naciste en esta familia y poco a poco vas adquiriendo programación, ¿sí? De todo el entorno. Y si tú naciste en una familia donde no fortalecieron las creencias, donde te hicieron sentir insuficiente, donde te hicieron sentir fea, donde usaron cuadros comparativos, donde dijeron que tu hermana o tu hermano era más listo, o que tu hermana era más guapa, o que tú no eras tan bueno para eso, o que tú no estabas planeado para venir a este plano de existencia y tú fuiste un gol del mundo y que hay personas que merecen más el lugar donde tú estás, que si eh, tienes un defecto, que si tienes virtudes. Entonces, todas esas cosas, al ser, porque realmente te voy a responder, ¿vale? El ser que eres tú, ¿vale? Esa esencia es puro y es moldeable, ¿sí? Es invisible y se moldea y se vuelve visible por toda la información que tú vas introduciendo que te van introduciendo en ti. Pero cuando tú eres niño, cuando tú naces, cuando tú tienes de 1 a 7 años, afortunadamente esto al hacerlo consciente, si somos, el cerebro es la neuroplasticidad y la epigenética ha demostrado que nosotros podemos cambiar todo. Y si no, busquen al doctor Joe Dispenza, que él habla sobre esto, la neuroplasticidad
epigenética. Bueno, esos son temas muy profundos que, bueno, más adelante estaré hablando porque me encantan. Y eso es lo que realmente a mí me ayudaba a desidentificarme de todo eso que yo creía ser en un momento de mi vida y que causó muchísimo sufrimiento y muchísimo dolor. Y que hoy agradezco también a todos esos planos en los que he estado viviendo, en los que viví, porque si no hubiese experimentado esas cuatro relaciones, esas cuatro formas de relacionarme con una persona en relación a pareja, pues no estaría hablando sobre esto que les comunico a ustedes. Entonces, volvamos al tema de que cuando tu mamá o tu papá te dijo que, o tu entorno te dijeron que tú no eras tan buena, Valentino, ven, o que tú no eras suficiente, o que tu hermana o tu hermano era más guapo, o que habían personas mejores que tú te creíste la historia. Y aunque tú no creas, cuando eras niña o cuando eras niño, el subconsciente guardó esa información, ese recuerdo emocional, porque tú piensas que solamente nosotros tenemos recuerdos del pensamiento, ¿no? Hay personas que olvidan las cosas, pero sus emociones las guardaron, el subconsciente está guardado ahí. Es como cuando tú sientes ese pinchazo en el estómago, no es porque te dejaron, es porque se activó la emoción inconsciente que cuando tú eras niña o eras niño, por ejemplo, tu papá o tu mamá, ¿sí? Iba a ir a algún lugar y tú tenías tres hermanos, dos hermanos, cuatro hermanos, o eras hija única, pero también tenías más primos o más personas o más familia, o tú misma, o tu, tu mamá y tu papá. Y que cuando era niño, le dicen al niño en casa, el papá, bueno, me voy, pero me voy a llevar solamente, por ejemplo, si tienes una hermana, a María y a Luisa la dejan en casa. El niño no entiende eso, emociones, porque no tiene herramientas, no sabe gestionar esto. El niño o la niña se va a sentir abandonada, que el papá la abandonó, que el papá no la quiso. Yo hice consciente esto cuando era niño y yo tengo recuerdos, mira, qué loco porque la terapia y leer y buscar información como esta me ha ayudado muchísimo. Yo recuerdo que mi mamá, cuando yo era niño, siempre, pues yo era el más pequeño y me consentía. Yo recuerdo que ella tenía que ir a trabajar o salir para alguna parte, pero mi mamá siempre, algunas veces me llevaba, creo, y una vez, una tarde, me dijo que no me iba a llevar, que no, y yo estaba muy niño, 3 años, 4 años, y lo recuerdo. Y me dijo que no me iba a llevar, y me dejó en casa. Y yo recuerdo que yo sentí una tristeza, un dolor, y yo hacía así porque yo recuerdo eso. Mm, mm. Mi inconsciente programó eso a los 3 años. Qué loco, ¿eh? Pero yo lo había olvidado. En un momento de mi vida, de mi historia, sucedió que yo terminé una relación, o se terminó una relación, me sentí abandonado, sentí que me dejaron, o me dejaron, no recuerdo muy bien. Yo recuerdo que mi expresión inconsciente, no consciente, fue hacer esa misma expresión que cuando tenía 3 4 años y mi mamá se fue y me dejó. Yo hacía así. Mm, mm. Y no era consciente, porque tú cuando eres grande eres ya una persona mayor o adulta, no dejas de ser niño, porque tu ser, tu esencia, eso que eres realmente, no tu nombre, ni tu personaje, ni las etiquetas que crees ser, la esencia recuerda esa información. Al recordar esa información y al tú identificarte con el personaje, pues terminas viviendo un ciclo de dolor, de abandono. Esto es un ejemplo de tantas cosas que pueden suceder o pueden pasar. Cuando era niño había un juego que hacía, me acuerdo, con mi mamá y mi hermano. Yo tengo un hermano que es como 7 años más grande que yo. 7 años, 8 años más grande que yo. No sé si es más o menos. Y pues era para mi mamá también un hijo muy querido, muy consentido, como todos, pero él es especial, era especial también. Y era yo el más pequeño. Entonces habían juegos como por ejemplo, eh, mi mamá cuando estaba en casa, bueno, mi mamá no, mi hermano, se sentaba en las piernas de mi mamá y cuando se sentaba en las piernas de mamá, yo me llenaba de muchos celos, me llenaba de rabia, me llenaba de, de enfado, ¿sí? Y yo me acuerdo que
cuando él se sentaba en las piernas de mi madre, empezaba a reírse y a burlarse de mí. Y mi mamá jugaba, por supuesto era un juego, pero el niño no entiende muchas veces el juego, ¿no? Por eso es muy importante y prestar mucha atención lo que hacemos con los niños o con las niñas. El jueguito ese, ay, yo te quiero más a ti que a la otra para generar esa emoción de dolor y de rabia, y que más adelante la niña o el niño va manifestando todo esto en sus relaciones. Entonces, yo me empezaba a revolcar, enfadar y sentía muchísimo dolor. Y un día, en una situación, en una relación con alguien, esa persona eligió a otra persona. Y yo empecé a actuar de la misma forma. Pero ya el adulto es más fácil perderse y abandonarse o tirarse a cosas que duerman esa emoción. Como por ejemplo, yo sentí que me abandonaron, yo sentí que me traicionaron, yo sentí esa rabia y todo eso, y yo me fui a buscar la forma de no sentir esa emoción que experimenté en ese momento, pero realmente si yo no hubiese experimentado esa emoción cuando era niño, yo hubiese sabido gestionar muy diferente esa emoción cuando yo era adulto y cuando yo sentí que me abandonaron, cuando me engañaron, cuando me traicionaron o cuando eligieron a otra persona. Hay personas que saben gestionar mucho mejor cuando eligen a otra persona y no te eligen a ti. Si a, ti, si a un niño o una niña le dicen, mira, ¿sabes qué? En el mundo hay elecciones. Por ejemplo, cuando estás niño, ¿no? Hay personas que van a elegir a una, no porque tú seas menos o más, sino porque esa persona decidió elegir eso. Es como si a ti te gusta la blusa azul o la blusa rosa. Si yo decido la blusa rosa es porque me gusta la blusa rosa, no quiere decir que la blusa azul es fea. Estoy hablando dando un ejemplo de cómo podemos ayudar a niños o a niñas a gestionar todo esto para que el adulto o la adulta no tenga que experimentar lo demás. Ejemplo, cuando yo sentía ese dolor, esa rabia, ese enfado, adivinen yo qué hacía. Yo me empezaba a beber alcohol, empecé a autodestruirme. Me emborrachaba porque era lo que hacían otras personas para gestionar esas emociones. Y de esa forma, pues se reunían las personas a beber alcohol, a escuchar música de dolor y a decir la vida es difícil, la vida es fuerte, que no me quiso, es un hijo de... No, no hay nadie hijo de puta. Simplemente que no sabemos gestionar emociones. Cuando aprendamos a gestionar emociones, vamos a ser más conscientes de que en un mundo, en el mundo, ¿sí? Van a haber personas que nos eligen y ahí van a haber personas que elegimos. Pero ante todo, hay algo que podemos hacer mejor, elegirnos nosotros mismos. Cuando hacemos consciente de que elegirnos a nosotros mismos es el mejor acto de amor, vamos a empezar a sanar y a sanarnos y a sanar todo nuestro entorno. Te hago una pregunta hoy y quiero que seas sincera o sincero. ¿Tú te amas? ¿Estás siendo consciente de quién eres tú? O te hago la pregunta otra vez, ¿quién eres tú? Tú no eres ese personaje que hasta hoy has creído ser. Tú eres el ser que siempre has sido y será. Y cuando tú conectas al ser real que hay dentro de ti y empiezas a desidentificarte con el personaje, vas a empezar a conectar con ese superpoder que hay dentro de cada ser, el poder de transformar la realidad. Y una de las formas que nos van a ayudar o nos va a ayudar a transformar esa realidad es información. Porque la información que tienes hoy es la misma información que te pusieron a ti cuando eras niña o cuando eras niño. La historia que te contaron, el cuento que te contaron y la historia que tú te cuentas. ¿Y cómo podemos gestionar esto? Empieza a buscar una biografía de una mujer que haya superado algo que tú admires. Empieza a leer libros, audiolibros, empieza a escuchar eh, libros y audiolibros de educación financiera, porque en los libros de educación financiera no te hablan solamente
de matemática o de contabilidad, no, ahí te hablan de cómo gestionar las creencias que tú tienes para relacionarte con el dinero. Porque si tú tienes una mala relación con pareja, tú no puedes pensar que tal vez no puedas tener una mala relación con el dinero o con tus finanzas. Porque eso también se basa muchísimo en creencias. Es la misma historia, o sea, todo se vuelve a repetir con el dinero. Por ejemplo, el dinero, a ti te contaron la historia de que era escaso, de que no crecían los árboles, de que no es suficiente, de que somos pobres, de que los ricos son malos. Eso es otra cosa que también tienes que o debes de aprender a gestionar. Una mujer, cuando empieza a entender y a conectar con ese superpoder, por añadidura vienen cosas maravillosas. Porque si logra sanar una relación, la relación consigo misma, va a empezar a gestionar mucho mejor también la relación con sus finanzas, va a empezar a conectar a los dones, va a empezar a conectar a ese superpoder que hay dentro de cada una de ustedes, va a empezar a darte cuenta de que tienes talento para muchas cosas, simplemente que como la historia o la información que tú tienes, pues es la historia que te cuentas tú misma. Cuando empiezas a meter información en tu vida, de verdad que te codifique y te codifique con una nueva información, puedes transformar tu vida, chica, puedes transformar tu vida, chico. Y te vas a dar cuenta que van a empezar a suceder milagros y van a empezar a suceder cosas tan maravillosas que tú vas a decir, wow, pero ¿en qué momento esto se está haciendo realidad? En el momento que tú decidiste hacerte responsable y dejar de ser víctima de la historia que te contaron y que te sigues contando tú. Ahora, una de las cosas que yo siempre hablo y digo es, escriban su película, escriban la historia que se van a contar para que se hagan conscientes de que sí lo van a lograr y alinearlo a hábitos como despertar temprano, hacer ejercicio, leer libros de desarrollo personal para que tengan una buena relación con ustedes mismas y con el mundo, inteligencia emocional, educación financiera, desarrollo espiritual es muy importante porque tenemos que alinear mente, cuerpo y espíritu. Alimentarnos sano, ser conscientes que lo que comemos nosotros va a depender, o sea, lo que nosotros comemos influye muchísimo en nuestro estado físico y energético. Mira, en este sistema o en este mundo donde estamos, ¿por qué hay tanta mala alimentación, tanto carbohidrato, tanto ultraprocesados, tantos azúcares? Eso te desprograma, te saca de foco. Y hay evidencia científica de que el azúcar de más genera diabetes, Alzheimer, obesidad, bueno, de toda esa mierda. Los ultraprocesados igual. Mira, si tú no sabes cómo alimentarte, mándame un DM que yo en mi formación Definición Renacer enseño cómo alimentarte comiendo lo que quieras a través de los macronutrientes. Aparte de comer sano, de hacer ejercicio, suplementarte también es muy importante. Tener buenas relaciones, pero antes de tener una relación fuera, tanto de amistad, de familia, de pareja, es algo muy cruel que voy a hablar, pero hay que aislarnos para poder tener una relación con nosotros mismos. Porque mira, incluso en la Biblia, sí, en Juan creo que es, no recuerdo muy bien, después lo buscaré y les especificaré, pero en la Biblia dice Cristo, Jesucristo dice que para que debemos morir debemos morir en una vieja versión para nacer una nueva versión. Y cuando él habla esto, habla sobre todo esto que estamos hablando. Hay que matar ese personaje, hay que matar la historia, hay que matar las etiquetas, hay que matar toda esa información para poder crear una nueva información y empezar a creernos esa nueva versión nuestra o esa nueva información que somos.
Eso también es lo que le llaman la ley de la atracción, ¿sí? O también el lenguaje fisiológico. Esto lo habla también, hay muchos mentores que hablan de eso, lo habla la epigenética, Joe Dispenza, Tony Robbins, el más poderoso, el más hermoso, lo más lindo del mundo, Cristo, Jesucristo. Y hay mucha evidencia científica sobre todo esto. Mira, yo no quiero profundizar mucho sobre todo esto, pero si tú te pones a dar cuenta, la genética o los genes o toda la información que tú tienes, esos miedos internos que tú ni siquiera identificas por qué los tienes, son generacionales, ¿sí? Cuando hablamos de generacionales es que eso estuvieron en nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros también pasaron toda esa situación y por eso se sigue repitiendo los patrones en las familias. Para tú poder salvar o liberar a tu generación, a tus hijos, a tus sobrinos, a toda tu generación, nada va a cambiar si no cambias tú. Qué loco esto, mira, esta información es oro, de verdad. E incluso hay mucha evidencia científica sobre esto. Y esto mira, cuando Cristo vino a este plano de existencia, él se dio cuenta de todo. Bueno, pues se dio cuenta, no, él ya sabía porque esa era su misión. Y era hacernos conscientes de eso. Porque en la época de Moisés habían 10 mandamientos, ¿verdad? Pero cuando llegó Cristo, Jesucristo, él habló sobre 2 mandamientos solamente. Y estos 2 mandamientos simplificaron todo. Es fácil, pero es muy complejo llegar a ello, pero si tú quieres llegar a hacerlo, lo puedes hacer. Mira, estos 2 mandamientos que Jesucristo vino a decir en este plano de existencia es lo mismo que estaba hablando anteriormente. Los 2 mandamientos son, perdón, amar a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento. Segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¡Boom! Eso podría cambiar todo y transformar tu vida. En la ciencia, en la física cuántica, en la metafísica, hablan sobre todo va a cambiar cuando tú cambies. Es lo que dijo Cristo. O sea, después fue que todo lo copiaron y lo empezaron a hablar de una forma diferente. Pero Jesucristo dijo, amar a Dios sobre todas las cosas. Dios es la esencia divina e infinita, que tú eres partícula divina porque está dentro de ti. Tú eres parte de Él. ¿Sí? Segundo mandamiento fue, o es, no fue, es, presente, omnisciente y para siempre. Amar a tu prójimo como a ti mismo e incluso a quien tú crees que es tu enemigo o a quien te hirió o crees tú que te hizo daño, amarlo para poder deshacer karma, dolor y todo lo que crees tú que te hiere y te hace daño porque es la única forma de volver a la fuente. ¡Qué loco! ¡Qué loco! O sea, esto es tan simplificado que nos lo dejó y nosotros lo volvemos tan complejo. ¿Y qué podemos hacer para esto? Empezar a aplicar todo esto. En todo, ¿sabes? La abundancia es infinita y el amor es infinito, chicos. Ojalá Dios que llegue este mensaje a todos ustedes y que pues realmente tenga valor, porque hay muchísimo valor en esta información que hoy, domingo, he decidido venir aquí a Garraf, creo que se llama, a hablarles sobre todo esto. Y la única forma de amar de amar al otro es amarme yo. Cuando yo me amo, yo voy a ver al otro con amor, porque ni siquiera nosotros nos estamos amando. Entonces aquí conectamos todo con lo que empezamos a hablar. Ninguna de las 4 relaciones funcionaron, pero había una única relación que funcionó. Volver a mí, volver a amarme, volver a conectarme, trabajarlo tanto
que cuando yo saliera, pudiese conectar a esos dones y a este don, que es el que estoy conectando, que es el don de la comunicación y el don del mensaje, el trabajo que tenía, tengo y debo hacer con todos ustedes. Feliz tarde del domingo 10 de mayo, a una semana de mi cumpleaños. Bueno, los cumpleaños los cumplimos todos los días, porque la vida es todos los días, cada hora, cada segundo. Vívela al máximo y vuelve a ti, porque tú eres suficiente y eres capaz. Feliz tarde.